según San Marcos, capítulo 4. El Señor viene enseñando distintas parábolas, viene hablando con sus discípulos, viene enseñándole a la multitud, viene compartiendo, pero llega a el capítulo 4 y a partir del verso 35 el Señor se empieza a manifestar de otra manera a través de algunos milagros que eran necesarios que sucedan, como el andar en el mar de Galilea y se levantó una tempestad allí y el Señor hace que se calme, mostrando allí que tiene poder y autoridad sobre la creación. Después tiene un encuentro con un endemoniado, el conocido endemoniado de Gadareno, de Gadara, aquel hombre que el Señor también le echa fuera a todos los demonios y también demuestra su autoridad sobre el diablo. Después a una mujer con un problema físico importante, que tiene el flujo de sangre, también la sana y hace lo propio y mostrar su poder sobre la vida al resucitar a la hija de Jairo. Estos 4 milagros vienen seguidos, pero quiero abocarme al primero de ellos, que es cuando el Señor calma la tempestad. ¿Sí? Vamos a leer a partir del versículo 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Anegarse quiere decir inundarse. Dice que la barca, el agua estaba entrando en la barca de tal manera que ya el peso del agua hacía que la barca se comience a hundir. Y dice, y él estaba en la popa. Él estaba en la popa, de la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal, era el lugar donde ponían las sogas y demás, y él se había apoyado allí y estaba durmiendo en aquel lugar. Dice, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Me suena medio insolente, si vale la palabra, decir: Señor, ¿no te das cuenta de lo que le está pasando? Y vos estás durmiendo. Y me hace acordar a Marta, cuando viene el Señor, cuando Lázaro ya había muerto, y Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, ¿dónde estabas que no estabas acá? Si hubieses estado aquí, dice, mi hermano no hubiese muerto. Como reclamándole algo al Señor. ¿Sí? Y acá pensé que era más o menos la misma expresión. Y levantándose, dice el versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y dice, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Te alabamos en esta mañana y te damos muchas gracias, nuestro buen Dios, por este precioso tiempo en tu presencia. Gracias porque podemos tener tu palabra, la podemos leer, la podemos compartir, Señor, la podemos atesorar. Quiera que en esta mañana quieras tú, Señor, que podamos aprender algo de ti, Señor. Quizás nuestra fe no es la que tú quieres, quizás nuestra fe no es la que necesitamos para tener vidas realmente victoriosas, y que en esta mañana podamos aprender algo más de ti, Señor, y ser desafiados a buscar en ti y a creer en ti todo lo que quizás no tanto creemos, Señor. Oramos dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Bien, decíamos que el Señor venía de enseñar y después de tener estos milagros, Él gozaba de una popularidad muy importante porque venían a Él con muchos enfermos permanentemente y Él los curaba, los ministraba, les enseñaba no solamente a la multitud sino también a sus discípulos. Y era un trabajo muy agotador el que el Señor estaba teniendo en este tiempo. Y sucediendo esto, el Señor les dice, bueno, ya estaba cansado, dice, bueno, pasemos al otro lado. Y notamos que ningún discípulo de los que subieron allí, a esa barca, le dijo, no, Señor, vamos a quedarnos acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. En un contexto de obediencia, suben a la barca todos, cuando el Señor le dice, pasemos al otro lado, sabiendo lo que iba a acontecer. A veces el Señor nos invita a pasar al otro lado. A veces tenemos problemas en nuestras vidas, tenemos dificultades, y el Señor te invita a transcurrirlas, a pasarlas. ¿Sí? El Señor te dice que no es fácil el camino, no es fácil. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos promete una vida de rosas como cristianos, no sin tormentas, ¿sí? Pero si Él está en la barca, tenemos el cruce asegurado. Él nos asegura poder llegar al otro lado. Y suben a aquella barca en el mar de Galilea. Es un mar, es un espejo de agua grande realmente, pero es relativamente chico porque tiene 22 kilómetros por 11. Para que ustedes se den una idea, más o menos a Plaza de Mayo, de acá a Plaza de Mayo, y más o menos 20 kilómetros por 11 de ancho, así que no es algo tan grande. Pero está a 208 metros por debajo del nivel del mar, rodeado de colinas. No vino Rosalba, que yo le iba a preguntar, que ya hace poquito estuvo allí, que había experimentado el estar en ese lugar. En su parte más profunda tiene casi 50 metros de profundidad, ¿sí? Y Josefo, el historiador, dice que a veces han llegado a estar hasta 300 barcas pescando en aquel lugar, porque era un lugar muy fructífero para la pesca. Pero al estar entre colinas, dice que de repente había determinados vientos que tomaban determinada velocidad por esa depresión, y las tormentas eran muy repentinas. No era que se recibe una tormenta, no, eran muy de repente las tormentas que venían allí, ¿sí? Y las olas, dice que llegaban hasta 6 metros de altura, más alto que esto, o por ahí, ¿sí? Estamos más o menos a esa altura, Rubén, 6 metros acá. Así que realmente era impresionante esa tormenta. O sea, para ponernos en un contexto que no era algo que se estaba moviendo un poquito la barca. Así que cruzan así. Yo me lo imagino al Señor en la barca ayudando a subir a cada uno de sus discípulos, no sé cómo lo ha sido, si el Señor subió primero o último, no sé. Yo me lo imagino que subió primero y ayudando a cada uno, dándole una mano a cada discípulo para que suba a aquella barca. Y de repente comienzan a navegar y el Señor, como decíamos, estaba muy cansado y Él se recuesta y se duerme. Y yo me preguntaba, a ver, el Señor, que la pregunta de los discípulos era, ¿quién es este? Y la pregunta que yo me hacía esta mañana, me quería hacer, digo, ¿quién es este? Claro, a los que lo conocemos podemos decir quién es este, y yo te puedo decir muchas cosas de quién es este. Este Jesús es el Rey de Gloria, este Jesús es mi Salvador, este Jesús es el que aboga por mí, es el que me defiende,
es el que me anima, el que me estimula cada mañana, es mi sustituto, es el que se subió a la cruz en lugar mío, es el yo soy de todas las cosas, ¿sí? Él es el pan de vida, es la vid, es el buen pastor, es la luz del mundo, es la resurrección y la vida, es el camino, la verdad y la vida, es la puerta. Él es el que me ama, el que me despierta cada mañana y permite que mis ojos vean su creación. Y si yo te pregunto a vos, ¿quién es Jesús para vos? Seguramente vas a decir otras tantas cosas y distintas. Y cada uno va a decir algo distinto porque Él es incomparable. Él es incomparable. Su obra de amor es incomparable y no podemos igualar absolutamente nada, ni un poquito, de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y yo encuentro acá en este lugar tres cosas, en este pasaje tres cosas. Uno es un desafío, en segundo lugar es una incapacidad y en tercer lugar un milagro. El desafío es de pasar al otro lado, ¿sí? La incapacidad es la fe que no tenemos y que no tienen sus discípulos, ¿sí? Pero no es medio contradictorio porque, a ver, no es que no tengamos capacidad, sí la tenemos, es que no la aplicamos. Entonces tenemos incapacidad para ese desafío que el Señor nos instala para que después tengamos un milagro. ¿Se entiende? Con lo cual, el desafío es cruzar al otro lado. El desafío es cruzar al otro lado. Y bueno, vamos, se subieron a la barca y allá comenzaron y comenzó la tormenta. Y comienzan los problemas. Pero evidentemente ellos todavía no tenían la fe suficiente de quién estaba arriba de esa barca. Era el Señor que estaba arriba de la barca. Y evidentemente ellos no tenían la fe suficiente todavía o no lo conocían demasiado aparentemente. Por eso es tan importante que podamos escudriñar en la palabra de Dios. Es tan importante que podamos escudriñar en ella y estudiarla. Porque ahí tenemos todo el consejo de Dios, tenemos todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ella nos fortalece la fe, ella nos estimula, ella nos desafía permanentemente, pero debemos conocer al Señor. Si no conocemos al Señor, quien me ama, ¿cómo puedo amarlo yo a Él? ¿Cómo puedo confiar en Él? ¿Cómo puedo descansar? No lo puedo hacer si no lo conozco. Es importante estudiar la palabra de Dios. No solamente leerla, sino estudiarla, escudriñar, dice. Escudriñar es meternos allá adentro, ¿sí? A solas con el Señor. Qué lindo es tener ese tiempo a solas con el Señor, ¿no? Yo lo disfruto, no sé cada uno de ustedes, pero yo disfruto cuando estoy a solas con mi Señor. Y mirá lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que escudriñar? Porque ¿qué promete Dios si vivimos su palabra y la meditamos, como dice en el Antiguo Testamento, de día y de noche? ¿Qué nos promete Dios? Que todo lo que hagas te saldrá bien. Y en todo, dice, serás ¿qué? Prosperado. Y en todo serás prosperado. Después de enseñar todo el día, el Señor, en vez de descansar, quizás en otro lugar, tranquilo, Él se expuso al peligro, porque sabía lo que venía. Y allá van. Y los invita a pasar al otro lado. Y me hacía acordar a Moisés también, ¿no? Moisés en un momento, Dios lo utiliza como líder de aquel pueblo, sale de Egipto, conduce todo aquello Moisés y llega hasta los límites que tiene el Mar Rojo. Y comienzan los problemas, comienzan las quejas, comienzan, Señor, Moisés, ¿era necesario venir hasta acá? ¿No había tumbas en Egipto que tenemos que venir a morirnos acá? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? Dios ora
Moisés ora a Dios, ¿y qué le dice Dios a Moisés? ¿Qué le dice? Di al pueblo que marche. Basta de orar, ya oraste, está bien, ¿sí? Ahora di al pueblo que marche, ahora es el momento de ejecutar, el momento de avanzar, el momento de la acción, ¿sí? ¿Está bien? La oración, bárbaro, ¿sí? Pero eso tiene una consecuencia que es la actitud, que es empezar a hacer. No podemos estar todo el tiempo orando, Señor, 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 y no hacemos, ¿sí? Una cosa va con la otra. Y es allá que le dice el Señor, extiende tu vara, levanta tu mano, extiende tu vara y abre las aguas, se van a abrir las aguas. ¿Y sabes qué? No solamente que van a cruzar, sino que van a cruzar en seco. Van a ir del otro lado y van a cruzar en seco, ni siquiera, porque dice la palabra que van a cruzar en seco. Ni siquiera se mojaron al pasar por el medio del mar. Eso debe haber sido una cosa maravillosa. Qué completo, qué perfecto hace el Señor las cosas, ¿no? Porque tranquilamente pudo haber separado las aguas y se pudieran haber mojado porque quedaban charquitos. Es que el Señor cuando hace las cosas las hace bien, las hace completas. Y le está diciendo, queda tranquilo que vas a pasar en seco. Saúl fue un cobarde cuando fue desafiado. Y cuando estuvo frente a aquel que lo desafiaba durante 40 días, a la mañana y a la noche, ¿quién era? Goliat. 80 veces salía ese paladín a desafiar al pueblo, y dice que Saúl era hermoso, era grande, dice, era una cabeza a hombros arriba de cualquiera, ¿sí? Estaba preparado para la guerra, porque era un líder, y le correspondía a él tomar ese desafío. Y sin embargo fue cobarde. Y le propuso al pueblo darle a la hija, eximirlo de impuestos y un montón de cosas a aquel que iba a enfrentar a aquel gigante. Que dice la escritura que medía 3 metros de altura. Pero grandote, pero Saúl también era grande, era líder, y era el que tenía que estar adelante, pero sin embargo, ante el desafío, fue cobarde. Ante el desafío fue cobarde. Hasta que apareció aquel muchacho allá, pero esa es otra historia. El desafío de Josué fue cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida. Pero Josué fue valiente, estaba preparado, estaba bien entrenado, había tenido un líder que le había mostrado el camino a seguir, los pasos a seguir, cómo tener comunión con Dios. Había tenido un líder que le mostró el camino, y vio todos los milagros que aquel líder, delante de la presencia del faraón, le decía lo que iba a acontecer de acuerdo a lo que Dios le decía, y Dios cumplía, y las cosas se hacían y se manifestaban. Tuvo un buen ejemplo aquí Josué, y había que cruzar aquel tiempo, aquel Jordán, pero para poseer había que cruzar. Para poseer había que cruzar. Así que si querés poseer, tenés que cruzar. Y es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Y nos leía Matías, aquel que se acerca a Dios en hebreo, tiene que creer que le hay. ¿Creemos que hay un Dios que es poderoso y que tiene todo el poder? ¿Creemos sí o no? No, no creemos. ¿Creemos sí o no? Sí que creemos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y Él nos desafía cada día. Él cada día nos desafía. Para poseer había que cruzar, era una cuestión de fe. Yo os he entregado, le dice el Señor a Josué, antes de cruzar. Le dio una promesa aún sin haber cruzado. Todavía no había cruzado y ya le dio esa promesa. Y ya les dijo que yo los he entregado en tus manos. Ya los entregué y todavía no habían cruzado.
Por eso dice la palabra que las promesas de Dios son en Él sí y en Él Amén. y en Él amén. Y en Él amén. Y en Él amén. Hay otro que también tuvo un desafío y a uno le fue bien y a otro le fue mal. Los dos estuvieron con el mejor pastor, con el mejor líder, con el mejor maestro, con el mejor amigo. Uno era Judas y el otro era Pedro, también junto con el resto de los discípulos. Y uno estaba con el más sabio, con el que todo lo podía. Con lo cual, uno fracasó, el otro no. El problema muchas veces, mis queridos, no es de liderazgo. No es de liderazgo. Porque ellos tuvieron al mejor líder, al mejor maestro, al mejor todo tuvieron. Tuvieron al Señor. ¿Y por qué fracasa entonces Judas? Porque miren cómo terminó Judas. Si bien estaba escrito, sí es cierto. Pero su actitud lo llevó a tener otro destino. No importa, dice, he tomado acá la iglesia que vayas, si tu actitud no cambia. Si tu actitud no cambia, si tu carácter no es transformado, vamos a seguir siendo los mismos siempre. Si no cambiamos la actitud, si nuestro carácter no es transformado, vamos a seguir siendo siempre los mismos. Y los desafíos los dejamos pasar y terminamos en fracasos. Sin embargo, Pedro, allí en Hechos, cuando se encuentran en el templo de la Hermosa, se encuentran con un cojo de toda la vida y Pedro estaba con Juan y le dice, mírame, y lo mira atento esperando algo, esperando recibir alguna limosna como era lo que él deseaba, y Pedro que le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía fe en su Señor, había visto lo que el Señor había hecho, tenía una misión que cumplir, se había puesto en las manos del Señor, se había comprometido con el Señor, más allá de haberlo negado y toda la historia que conocemos de Pedro, ¿sí? Pero también le sirvió porque el Señor lo estaba preparando para fortalecer su fe y para poder hacer luego lo que él estaba haciendo, lo que tenía que hacer, los milagros que hizo también. Este fue uno de ellos. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. A veces nosotros somos egoístas. Somos egoístas y tenemos cosas que nos guardamos para nosotros, y no hablo de lo material. Tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con las cosas que hacemos por el otro. Anoche hablábamos en la reunión de matrimonio de límites. Y hablamos también un poquito de esto, del otro, de las cosas que a veces nos guardamos para nosotros y no pensamos en el otro, en nuestro prójimo, en nuestro próximo, que es el que tenemos al lado. Pero también eso es un poquito otro tema. Bien. Saltamos acá. Vamos a una incapacidad. Así no nos demoramos. Estos muchachos, estos discípulos, la mayoría de ellos, algunos de ellos, eran hombres de mar. Eran hombres de mar. No eran improvisados. Pedro, Juan, Jacobo, no eran improvisados. Estaban acostumbrados diariamente a trabajar en la barca, en pescar, en estar en aquel mar bravío. Ahora, y aún así se asustaron. Así que la tormenta, ellos estaban acostumbrados a la tormenta, pero si se asustaron, la tormenta debe haber sido realmente brava. Realmente brava. Porque para que se asusten ellos mismos, y hablando con Rubén hace un par de días atrás, que yo no lo sabía y lo voy a decir, Rubén, ¿cuál era el significado del mar
del mar para los hebreos. ¿Cuál era el significado? Yo no lo sabía. Y dice que ahí estaba la voz de los demonios. Era un lugar de maldad el mar. Porque dice en el Antiguo Testamento que dice, ¿dónde va a echar el Señor nuestros pecados? Al fondo del mar. Cuando el Señor, los demonios que van al acto ese de cerdos, ¿a dónde fueron a parar? Al mar. Y dice que el mar rugía y estaba la voz de los demonios allí. Por eso el Señor le dice, calla, enmudece. Le habla, ¿cómo enmudece? Cuando hablábamos esto con Rubén por teléfono, y dice, cuando yo me puse a estudiar un poquito por qué le dice enmudece, ahí descubrí esto, una perlita linda, Rubén. Que realmente nos nutre. Y el Señor le dice, calla, enmudece. Por eso el miedo de ellos también, Señor, sálvanos que perecemos. Es falta de fe. Es falta de fe. Y eso es lo que le pasa al mundo muchas veces. ¿Qué le pasa? No tiene fe. No tiene fe, por eso es necesario creer en algo que se pueda ver. Por eso es necesario pagar. Porque el hombre cree que pagando tiene derechos. Falta de fe. Falta de fe. Estaba leyendo que al Titanic, a ese barco que era un orgullo, de la marina inglesa, habían escrito en el barco, antes de pintarlo, ni Dios puede hundirlo. Después sale el barco allá, armadito. Claro, ¿qué hicieron? Bajaron a Jesús del barco. Bajaron a Jesús del barco. Todos sabemos cómo termina la historia. ¿Sí? Hay para contar algunas cosas, pero por amor al tiempo no la contamos. Es que Jesús respalda la fe. Jesús respalda la fe siempre. Si vos tenés fe en algo que va a suceder, en algo que necesitas, Él respalda tu fe. Él no es deudor de nadie, Él cumple siempre. Mirá lo que pasó cuando, volvemos a la historia de Josué, cuando tuvo que salir a tomar la tierra prometida, y fueron 12 espías, ¿sí? Y mirá, 10 tuvieron temor y dijeron, son gigantes, nos van a aplastar como langostas, ¿sí? Pero 2, Josué y Caleb, tuvieron otra visión, tuvieron fe en la promesa que Dios le había hecho, y Él dice, los comeremos como pan. Mirá lo que dice, los comeremos como pan, y eran gigantes, se los veían como gigantes, y ellos se veían como langostas. Dios respalda siempre la fe. Con Jesús adentro de la barca es una gran aventura. Por eso necesitamos tener fe en el Señor, necesitamos tener comunión con Él. Necesitamos cada uno de nosotros tener un Dios de todos los días, no un Dios del fin de semana. Un Dios que esté con nosotros en el trabajo, en la escuela, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en las buenas, en las malas, en los buenos tiempos que pasamos, en los malos también. Porque las tormentas hay que pasarlas. Pero la promesa de que vamos a llegar a la otra orilla también es cierta. También es cierta. La vida eficaz no se mide por los logros solamente, sino por los obstáculos que tenemos que pasar. Una vida fructífera, una vida de victoria, no es solamente todos los logros, no lo medimos por los logros, sino también por los obstáculos que tenemos que pasar, que también de alguna manera son logros. Y ellos nos ayudan a superarlos, ellos nos ayudan a templar la fe. Y por último,
y cerramos acá para no extendernos más, se produce el milagro. Lo despiertan al Señor, el Señor se levanta. Primero, el Señor les reclamó la fe. Primero les reclamó la fe. Mirá lo que dice. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Primero les reclama fe. Y como Él no tiene límites, claro que te la puede reclamar. Te la puede reclamar porque Él no tiene límites. Y dice y nos promete que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, mirá qué poquito, diríamos a una montaña que se mueva de lugar, que se traslade de un lugar al otro y se cumpliría. Así que mirá con qué poquita fe podemos hacer obras y cosas tan grandes. Estamos con Jesús, seguramente cada uno de nosotros en nuestra barca, pero tenemos dos opciones de tenerlo a Jesús allí. O está durmiendo en nuestra barca, o lo tenemos despierto y compartiendo cada día con nosotros. ¿Cómo está Jesús en tu barca? ¿Está dormido? ¿Está durmiendo al lado tuyo? ¿O está activo enseñándote, compartiendo tu día a día? Hay una canción muy linda que dice paz en la tormenta. ¿La conocen? ¿Sí? Y realmente eso es lo que provoca el Señor. Es paz en medio de la tormenta. Y vamos a cerrar leyendo Romanos, capítulo 8. Fíjate que hay dos clases de temores en esta historia. El primero es el temor por la tormenta. Primero es el temor por la tormenta, que realmente dice que tuvieron miedo. Pero después dice, el último versículo, el 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? Pero es otro tipo de temor, no es miedo, es un temor reverente, es el cual como hijos de Dios debemos temer, debemos tener y temer. Ese temor reverente, no miedo. Porque el Señor no nos inspira miedo, debemos tener temor, un temor reverente. Y eso Él lo mira con buenos ojos. Romanos 8, decía 38, 37, vamos a leer al 39, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nada de esto nos va a suceder si no tenemos al Señor en nuestra barca y despierto, no durmiendo. A ese Señor es en el que esta mañana venimos a recordar, a ese Jesús en el que esta mañana venimos a hacer memoria de Él, y cuando lo hagamos a través de estos medios tan sencillos que el Señor nos dejó, como es el pan, símbolo de su cuerpo, entregado por vos y por mí, el vino, símbolo de su sangre derramada, preciosa, que hoy está vigente y tiene poder para limpiar nuestros pecados y librarnos, dice, de toda maldad. A Él venimos a recordar en esta mañana. Que lo hagamos con sinceridad de corazón, que lo hagamos pensando que si estamos atravesando circunstancias difíciles, no importa cuáles ellas sean, no importa cuál sea nuestra condición en esta mañana, sabemos que Él todo lo puede. Él puede restaurar cualquier situación, por más difícil que tengamos. Él puede hacer un milagro en tu vida y en la mía. Y mirá si no hizo un milagro en mi vida. Cuando conocí al Señor, fue el milagro más grande que Él pudo hacer. Y les puedo asegurar que he pasado, como cada uno de ustedes, seguramente por circunstancias difíciles y distintas seguramente, pero Él hizo un milagro en mi vida.
Para mí es el milagro de la salvación, de lo que Él me rescató, de lo que Él me sacó. ¿Qué sería de mí? Dice la canción, ¿no? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Yo siempre repito esto, yo sé qué sería de mí, yo sé qué sería de mí. Sería un desastre. Y sin embargo estamos acá. Y eso para mí es un milagro. Dios nos bendiga en esta